Buenas tardes. En esta ocasión vamos a ver acerca de tres subprocesos desarrollados en el PLC ML1100 de la marca Allen Bradley. La interfaz gráfica está implementada dentro de la aplicación de InTouch de Schneider Electric y daré un pequeño resumen del proceso 1, del 2 y del 3. En primer lugar vamos a tener la formulación y mezcla de ingredientes. Como bien sabemos, la leche achocolatada se le debe agregar azúcar, chocolate, vitaminas y fortificantes, por lo que cada uno de ellos va a ser un contenedor que contiene el ingrediente en una cierta cantidad o porcentaje. Estos porcentajes deben ser manejados por el operador. Posteriormente vamos a tener el agitado. Una vez que ya se encuentra agitado en una velocidad establecida, puede ser por un variador de frecuencia hacia un motor. Vamos a pasar a la parte del tratamiento térmico, más conocido como pasteurización. En la parte de la pasteurización vamos a tener un intercambiador de placas paralelas en donde se va a calentar hasta 85 grados centígrados y posteriormente se va a constatar de que la inocuidad del proceso se ha cumplido, para después posteriormente encender un generador de nitrógeno para reducir la temperatura de la leche, pues debe mantenerse a una temperatura ambiente para evitar la propagación de patógenos o de microbios dentro de la misma. Y por último se va a almacenar en un tanque pulmón en donde se mantendrá ahí hasta que empiece el envasado de las botellas de leche. En primer lugar hemos creado niveles de acceso. Voy a acceder con el máximo nivel de acceso para tener todas las funciones. Como podemos ver, en la parte que me dice tendencias y alarmas yo no puedo ver nada, por lo que debo loguearme. Entonces, en este caso el nombre es operador y la clave es máximo. Vemos cómo aparece la parte de históricos, tiempo real y de alarmas para cuando ya tengo permisos o credenciales de acceso. Bien, en primer lugar vamos a verificar la navegación. Tenemos una pantalla estandarizada. Como se puede ver, el proceso se encuentra centralizado. Las partes de parámetros en el lado izquierdo, la navegación en el lado derecho y en la parte inferior se encuentran alarmas para cada uno de los subprocesos. En el segundo subproceso podemos ver que tenemos el tratamiento térmico, la inocuidad en parámetros y la navegación en la parte derecha, y asimismo el proceso del envasado. Si vamos a acceder al tiempo real, podemos ver que tenemos tres displays, uno por cada uno de los subprocesos con los colores de los pens que se han usado. Además tenemos los históricos en donde se guardan las gráficas para cada uno, bueno, para todas las variables analógicas que manejamos. Entonces vamos a dar marcha al proceso. En primer lugar debemos ingresar el porcentaje de chocolate. Por ejemplo, si yo quiero ingresar 13, no me deja porque he seteado que solamente se puede ingresar entre 10 y 12%. También ingresar el nivel de azúcar, que solamente me deja de 8 a 10%. Las vitaminas me parece que son de 5 a 8%. Fortificantes hasta 10%. Y el más importante, que es el porcentaje de leche, que se encuentra entre 40 y 50%. Por último, establezco la velocidad del motor a 2500 revoluciones por minuto y doy marcha al proceso. En primer lugar se va a empezar a llenar con el nivel establecido de leche, por lo que se enciende la bomba y la válvula 1 hasta que llega al nivel adecuado. En sí, la sincronización de elevación o variaciones de niveles se la debe hacer con un script en InTouch, con la vez de que variamos la entrada analógica de forma automática en el programa. Como podemos ver, ha cambiado a 16.000 el nivel de voltaje. Perdón, el nivel de voltaje sí, de la entrada analógica ha cambiado a 27.000, por lo que se encuentra en 85, que es nuestro medidor. En este caso, bueno, no se verificó también, pero se encendió durante un tiempo a la velocidad establecida por el variador de frecuencia, el agitador. Bueno, una vez que ya se encuentra agitada la mezcla,
En el mundo real me va a indicar un porcentaje de grados Brix, que es el nivel de azúcar que contiene la mezcla. Entonces en este caso la medida le he puesto que esté entre 10 y 12%, ya que está normalizado de 0 a 100% el medidor de grados Brix. Voy a poner 4000 en el voltaje y veo que empieza a reducir el nivel del tanque, para así circular en un ciclo cerrado al intercambiador de calor. Inicialmente el intercambiador de calor se establece en una temperatura de 50 grados. Entonces empieza a circular hasta que reduce. Y se enciende el intercambiador de calor durante 10 segundos hasta que se aumenta la temperatura a 85 grados. En este caso la temperatura de 82 grados la he establecido en 27.000 por la normalización. Debo establecer el sensor analógico en dicho valor, pero la diferencia es que en este caso debo setear de una forma veloz. Ya esta vez establecido ya en 80 grados, aproximadamente 27.000 en el nivel de voltaje. Ya, como las pruebas de inocuidad que se realizan en una planta real son hechas por laboratoristas, vamos a tener una pregunta con dos entradas digitales. En este caso serían mandos o pulsadores. Si es que la inocuidad se ha cumplido, apretaremos sí, y si es que no, se va a volver a encender el intercambiador de calor durante 10 segundos adicionales. Pondremos no. Para verificar la operación, vemos que el contador del tiempo empieza a contar hasta 10 y la temperatura debe incrementarse, en este caso como lo hacemos de forma manual para simular el sensor análogo. Una vez que se termina, esta vez vamos a poner de que sí se cumple la inocuidad, y en el proceso en que empieza a salir la mezcla pasteurizada hacia el tanque pulmón, vamos a perder 30 grados centígrados, por lo que la temperatura se establecerá en 50 grados durante el tránsito de la leche. Pondremos yes. En este caso se bloquea la válvula de recirculación del intercambiador de calor y se incrementa el nivel de la leche pasteurizada en el tanque pulmón. Posteriormente a esto se va a encender un generador de nitrógeno que nos va a servir para qué, para enviar mediante un flujo continuo al tanque pulmón y enfriar la leche hasta reducir la temperatura de 50 a 25 grados. Esta temperatura es ideal para que no crezcan microorganismos y se mantenga en un buen estado la leche durante algunos días. El flujo se establece en un valor aproximadamente de 0.87 metros cúbicos por hora, y la temperatura vemos que empieza a reducir de la establecida a la nueva temperatura. La mezcla se va a mantener almacenada a esta temperatura establecida por el operador hasta que inicie el proceso de el envasado. En este caso, previo a esto, vamos a verificar algunas de las alarmas que se han ido activando. Como vemos, algunas de ellas han sido el nivel del tanque 1, el nivel del tanque 2, algunas que son reconocidas. Podemos reconocer con este. También tenemos el medidor de flujo con las variables low. Tenemos también el medidor de temperatura con las variables low y high. Una vez que ya ha pasado esto, veremos que las tendencias en tiempo real, por ejemplo del subproceso 2, vendría a ser el valor de la temperatura, vendría a ser el valor del flujo. El flujo vemos que redujo a 0, la temperatura se estableció en un valor de 25, la otra temperatura se estableció en un valor de 50, y posteriormente a esto vamos a empezar el proceso de envasado. Simplemente se ha puesto de que solo se puede envasar entre 30 a 60 envases, por lo que si yo pongo un número de 100 o más no me va a permitir, de 20 a 64. Entonces voy a poner 30 para empezar el proceso. Básicamente aquí va a empezar a recorrer durante un periodo
donde la banda transportadora va a contar un número de pasos mediante un encoder. Cuando se encuentra en la posición adecuada y el sensor capacitivo ha sensado la posición de la botella, se encenderá una válvula de llenado para posteriormente llenar la botella hasta el 100%. Esto se mide con un medidor ultrasónico de nivel hasta que llega al fin de la banda transportadora, comenzando de nuevo la secuencia. Vemos que se enciende el motor de la banda transportadora y el encoder empieza a contar los pasos de la banda a medida que avanza la botella. Una vez que se encuentra en la posición adecuada, se detiene y se enciende el sensor capacitivo. Vemos que se ha encendido el valor de high el valor de low de la banda transportadora. Como se encuentra como sumario extendido, solamente van apareciendo las últimas alarmas y no las primeras. Una vez que se llena hasta el 100% la botella, sigue recorriendo hasta el final de su carrera y este proceso se repite las 30 veces que hemos establecido. En este caso veremos las tendencias en tiempo real del subproceso 3. Vemos que el encoder es la curva de color azul, en donde una vez que llega hasta su fin vuelve al comienzo y vuelve a incrementar la carrera, mientras que el nivel debe mantenerse en cero hasta que llega aproximadamente a la mitad de su carrera y luego empieza a llenarse de nuevo. La manera de mover las entradas analógicas, por ejemplo, vamos a ver el encoder que se está moviendo por su cuenta. Vemos cómo va incrementando ahorita el nivel de contenido y posteriormente sigue avanzando el encoder en el nivel de voltaje y en el nivel del nivel estandarizado hasta el 100%. Tiene un poco de retardo, pero esto pasa porque se está sincronizando con la programación en el HMI. Entonces lo que se recomienda hacer para simular entradas analógicas de forma automática y no manual, para no estarles moviendo uno mismo, es hacer dos escalamientos. Primero toma una variable entera, pero se recomienda hacer porque ya se ha tanteado con una variable real. Debería ser una F8. Entonces se recomienda aquí poner una variable real, escalarle de 0 a 32.767, que es el nivel de voltaje. La salida también escalarle y poner aquí la entrada analógica necesaria. Después de escalar de forma normal, poner aquí la entrada analógica, el nivel de voltaje y a qué normalización quisiéramos, en este caso de 0 a 100%. Por último, un cuadro de multiplicación. Este operador, ¿qué es lo que hace? Es multiplicar la variable de salida con su fondo de escala. En este caso el fondo de escala sería los 100 por los 327, que da aproximadamente 3267. Entonces de esta manera, cuando yo aumento en la aplicación de InTouch, donde vemos que, en primer lugar se debe hacer lo siguiente. La variable que varía de 0 a 100 le he llamado por ejemplo aquí LC02C, que es el recorrido del encoder. A esta le hago la misma operación de multiplicarle por 32.000.67, se hace un cast y esta otra variable la guardo en un auxiliar, que vendría a ser la variable que varía en los niveles de voltaje. Veremos el algoritmo para cuando se encuentra encendido. Entonces, una vez que el sistema, por ejemplo, se encuentra funcionando y no se ha dado pausa, el motor de la banda transportadora está encendido, entonces ahí debería aumentar la carrera y no se ha terminado el paso en el que estoy. En este caso he usado 11 pasos, entonces se va a aumentar en 1 unidad el recorrido de la banda. Entonces si se aumenta en 1 unidad, voy a ir multiplicando 1 por 327, 2 por 327 y así hasta llegar a 100 por 327 y me da el fondo de escala de voltaje. Si es que ya llego a un valor mayor o igual a 100, lo establezco al recorrido de la banda en 100 y termino el lazo. Esta sería la secuencia y la programación más o menos para todos los de aumenta disminuye que se puede tener de una forma sencilla. Lo único que se debe cambiar es que estos valores que incrementan
que estos valores que incrementan de 0 a 100, en este caso serían los escalados, no deben ser enteros para que no haya tanto retardo entre las variables del proyecto del PLC y el proyecto de Intouch, deben ser reales. Ok, entonces eso sería todo. Este fue el proyecto de redes industriales y muchas gracias.